Mi hermano me robó la novia. 10 años después se burló del hecho de que yo todavía estaba soltero, pero entonces ella vio a mi esposa. Fue en la cena de cumpleaños de mamá cuando Rodrigo soltó esa frase con una sonrisa burlona. Adrián, ya van 10 años y sigues solo. Tal vez deberías bajar tus estándares, hermano. Todos en la mesa se rieron incómodamente. Menos yo. Menos mi esposa Natalia, que acababa de llegar del baño y se quedó parada detrás de mi silla. La expresión de Rodrigo cambió cuando la vio. Primero confusión, luego reconocimiento, finalmente algo parecido al pánico. Fernanda, su esposa, mi exnovia, dejó caer el tenedor contra el plato. El sonido metálico resonó en el silencio repentino. Familia, dije con calma, tomando la mano de Natalia. Les presento a mi esposa. Nos casamos hace 3 meses en una ceremonia privada. Mamá fue la primera en reaccionar, levantándose de su silla con lágrimas en los ojos. ¿Esposa? ¿Por qué no nos dijiste? Porque quería esperar el momento perfecto, respondí mirando directamente a Rodrigo. Y este momento me parece perfecto. Natalia se sentó a mi lado con la gracia de siempre. Llevaba un vestido azul marino simple pero elegante, su cabello castaño recogido en un moño bajo. No necesitaba maquillaje excesivo ni joyas llamativas. Su belleza era natural, serena, el tipo de belleza que mejora con los años en lugar de desvanecerse. Fernanda la miraba con los ojos muy abiertos. Después de 10 años casada con mi hermano, había ganado peso considerable, su rostro mostraba las marcas del estrés constante y su cabello tenía mechas mal hechas que intentaban ocultar las canas prematuras. A sus 35 años, parecía fácilmente de 45. El contraste era brutal. Natalia, a sus 37 años, irradiaba una energía juvenil que hacía que todos en la mesa la miraran. Rodrigo no podía apartar los ojos de ella. Su esposa lo notó. Todos lo notamos. La cena continuó en un silencio tenso. Papá intentó hacer conversación preguntando sobre mi trabajo, pero las respuestas eran cortas. La verdadera tensión venía de Rodrigo, quien no dejaba de mirar a Natalia con una mezcla de asombro y algo más oscuro, algo que reconocí de inmediato como arrepentimiento. Cuando Natalia se levantó para ayudar a mamá a traer el postre, Fernanda la siguió a la cocina. Rodrigo aprovechó para inclinarse hacia mí. ¿Quién es ella realmente?, susurró con urgencia. Mi esposa, ya te lo dije. No, quiero decir, ¿de dónde la sacaste? ¿Cómo la conociste? ¿Por qué nos ocultas esto? Su tono era casi desesperado, como si necesitara encontrar algún defecto, alguna razón para justificar que yo, el hermano perdedor que había quedado solo hace 10 años, hubiera encontrado a alguien tan evidentemente superior a su propia elección. En la cocina, podía escuchar voces elevadas. Fernanda estaba interrogando a Natalia, pero no podía distinguir las palabras exactas. Mamá entró apresuradamente a la sala con una expresión preocupada. Adrián, creo que deberías venir. Cuando llegué a la cocina, Fernanda tenía la cara roja y los ojos llenos de lágrimas. Natalia permanecía tranquila, apoyada contra la encimera con los brazos cruzados. ¿Qué pasa aquí?, pregunté. Tu esposa, escupió Fernanda la palabra como si fuera veneno. Me estaba contando sobre su trabajo. Resulta que es doctora. Cirujana plástica, para ser exactos. Miré a Natalia, quien simplemente se encogió de hombros. No mentí sobre nada. Ella me preguntó a qué me dedicaba y se lo dije. ¿Y qué más te dijo?, preguntó Rodrigo desde la puerta. Su voz sonaba extraña, tensa. Que tiene su propia clínica, respondió Fernanda con amargura. Que trabaja con celebridades, que viaja constantemente a congresos internacionales. Básicamente que es exitosa, hermosa y perfecta. Las últimas palabras salieron como un sollozo. Fernanda se cubrió la cara con las manos y salió corriendo de la cocina. Rodrigo me lanzó una mirada llena de resentimiento antes de seguirla. Natalia suspiró suavemente. Siento haber causado problemas en la cena de tu madre. No causaste nada, respondí tomando su mano. Ellos causaron esto hace 10 años. Solo que ahora están viendo las consecuencias. Mamá nos miraba confundida. ¿Alguien me va a explicar qué está pasando? Natalia apretó mi mano. Creo que deberíamos irnos, Adrián. Tu familia necesita procesar esto. Pero mamá bloqueó la salida. No, se quedan. Quiero saber qué significa todo esto. Me senté en una de las sillas de la cocina y Natalia se sentó a mi lado. Mamá, ¿recuerdas hace 10 años cuando Fernanda me dejó por Rodrigo? Claro que recuerdo.
Fue terrible para todos. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Que el tiempo cura todas las heridas, que encontraría a alguien mejor. Mamá asintió lentamente, sus ojos moviéndose entre Natalia y yo. Tenías razón, continué. Encontré a alguien mejor, mucho mejor. Y durante estos 10 años, mientras Rodrigo presumía su matrimonio, mientras todos me miraban con lástima en cada reunión familiar, yo estaba construyendo una vida. Natalia intervino con voz suave pero firme. Conocí a Adrián hace 4 años en un congreso médico en Buenos Aires. Él estaba ahí presentando un software que había desarrollado para hospitales. Es ingeniero en sistemas, explicó mamá. Trabaja con tecnología médica. Un ingeniero exitoso, corrigió Natalia con una sonrisa. Su empresa tiene contratos con hospitales en 6 países. Pero él nunca presume de eso. Nunca habla de sus logros. Solo trabaja calladamente y deja que sus resultados hablen por él. Mamá se sentó lentamente en una silla frente a nosotros. ¿Por qué nunca nos dijiste nada sobre ella, Adrián? Porque cada vez que venía a una reunión familiar, alguien mencionaba mi soltería. Rodrigo hacía comentarios. Fernanda me miraba con lástima fingida, y yo sabía que si les contaba sobre Natalia, pensarían que estaba inventando cosas para verme mejor. Así que esperé. Esperé hasta estar casado, hasta tener pruebas tangibles, hasta el momento perfecto para presentarla. Como hoy, cuando Rodrigo decidió burlarse de mí una vez más frente a todos. Natalia agregó con calma. Adrián me contó toda la historia de su hermano y Fernanda, cómo ella lo dejó 2 semanas antes de la boda, cómo se fue con Rodrigo porque él acababa de conseguir un ascenso y ganaba más dinero, cómo la familia aceptó esa traición porque, según dijeron, el amor es impredecible. Mamá se sonrojó. No fue tan simple, fue una situación complicada. ¿En qué parte fue complicada?, pregunté. Fernanda me engañó durante meses con mi propio hermano. Cancelé una boda para la que había pagado todo. Perdí el depósito del salón, las flores, el fotógrafo, todo. Y cuando vine a esta casa buscando apoyo, papá me dijo que debía ser más hombre y superarlo. Rodrigo apareció en la puerta de la cocina. Su esposa no estaba con él. La encontré sentada en el auto llorando, dijo. Dice que quiere irse. Entonces llévala, respondí sin mirarlo. Pero tú y yo necesitamos hablar primero. Se sentó en la mesa con nosotros. Natalia se levantó. Les daré privacidad. No, quédate, le pedí. No tengo secretos para ti. Y francamente, creo que Rodrigo necesita escuchar esto con un testigo presente. Mi hermano me miró con algo parecido al miedo. Adrián, si esto es sobre lo que pasó hace 10 años, es exactamente sobre eso, lo interrumpí. Durante 10 años me has tratado como si fuera un perdedor. Como si tu vida fuera mejor porque te quedaste con Fernanda. Has presumido tu matrimonio, tu casa, tus hijos, y yo callé porque no quería causar problemas en la familia. Pero hoy, cuando te burlaste de mí frente a todos, cuando sugeriste que debería bajar mis estándares, cruzaste una línea. Rodrigo bajó la mirada. No quise que sonara así. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo querías que sonara? Porque desde donde yo estaba sentado, sonó exactamente como los comentarios que has hecho durante años. Y lo peor es que mamá y papá nunca te dijeron nada. Nunca te detuvieron, porque para ellos, tú eres el hijo exitoso con la familia perfecta. Mamá protestó. Eso no es justo, Adrián. Los queremos a ambos por igual. Entonces, ¿por qué nunca defendiste a Adrián?, preguntó Natalia tranquilamente. Perdón por inmiscuirme, pero he escuchado las historias. En cada reunión familiar durante 10 años, Rodrigo ha hecho comentarios sobre la soltería de Adrián, y nadie dice nada. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, Rodrigo habló con voz apenas audible. ¿Estás feliz ahora? Viniste aquí a humillarme, no vine a humillarte. Vine porque mamá cumple 60 años y quería celebrarlo con ella. Pero ya que mencionaste la humillación, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente saber que el hermano al que llamaste perdedor tiene una vida mejor que la tuya? Rodrigo se levantó bruscamente. No tienes idea de mi vida. Tienes razón, no la tengo. Porque nunca hablas de los problemas reales. Solo presumes lo bueno y ocultas lo malo. Mi hermano salió de la cocina dando grandes zancadas. Escuchamos la puerta principal cerrarse con fuerza momentos después. Mamá tenía lágrimas en los ojos. Arruinaste la cena, Adrián. No, mamá.
Rodrigo arruinó la cena hace 10 años cuando decidió que podía tomar lo que era mío sin consecuencias. Yo solo finalmente dejé de fingir que todo está bien. Natalia y yo nos levantamos para irnos. Antes de salir, me volteé hacia mamá. Te quiero, mamá, pero no voy a seguir siendo el blanco de los comentarios de Rodrigo. Si la familia quiere tener una relación conmigo, necesitan tratarme con respeto. Eso incluye a mi esposa. La semana siguiente a la cena de cumpleaños de mamá, mi teléfono no dejó de sonar. Primero fue papá, exigiendo que me disculpara con Rodrigo por arruinar la celebración. Luego fueron mis tías, mis primos, todos con opiniones sobre cómo debía haber manejado la situación. La familia siempre ha sido unida, me dijo mi tía Beatriz por teléfono. No puedes causar divisiones así. Yo no causé nada, respondí con calma. Solo me defendí después de 10 años de comentarios hirientes. Pero eres el hermano mayor, insistió. Deberías ser el ejemplo. ¿El ejemplo de qué, tía? ¿De permitir que me falten al respeto indefinidamente? Natalia observaba estas conversaciones con expresión preocupada. Una noche, mientras cenábamos en nuestro departamento, me tomó la mano. Adrián, si esto está causando problemas con tu familia, puedo hablar con ellos, explicarles que no fue mi intención. No tienes que explicar nada, respondí firmemente. La reacción de mi familia dice más sobre ellos que sobre nosotros. Durante 10 años aceptaron la traición de Rodrigo porque les convenía, porque Fernanda venía de una familia con dinero y conexiones, porque Rodrigo consiguió ese ascenso y de repente era el hijo exitoso. Y yo era solo el hermano soltero y triste que debía superarlo. El viernes por la noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Fernanda. Necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes sobre esa noche hace 10 años. Cosas que Rodrigo nunca te dijo. Le mostré el mensaje a Natalia. ¿Vas a responder? No lo sé. Parte de mí quiere ignorarla completamente, pero otra parte tiene curiosidad. ¿Qué podría decirme que cambie algo después de tanto tiempo? Tal vez deberías escucharla, sugirió Natalia pensativamente. No por ella, sino por ti. Para cerrar ese capítulo completamente, acordé encontrarme con Fernanda el sábado en un café neutral, lejos de nuestros vecindarios. Llegué temprano y la vi entrar 10 minutos después. Se veía peor que en la cena. Tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada. Gracias por venir, dijo sentándose frente a mí. No estaba segura de que lo harías. Tengo 10 minutos, Fernanda. Mi esposa me está esperando. No tenemos planes de perder el día aquí. Ella se encogió ante la mención de Natalia. Tu esposa es hermosa y exitosa, y claramente te ama. Debe ser agradable. No vine aquí para hablar de mi matrimonio. Dijiste que había cosas que yo no sabía. Fernanda jugó con su taza de café sin beberlo. Aquella noche hace 10 años, cuando terminé contigo, no fue solo porque me enamoré de Rodrigo. Hubo más. Tu hermano me buscó. Me persiguió durante meses antes de que yo cediera. Y cuando finalmente lo hice, descubrí algo. ¿Qué descubriste? Que Rodrigo siempre te tuvo envidia. Desde que eran niños. Tú eras el inteligente, el creativo, el que todos decían que llegaría lejos. Y él era solo el otro hijo, el que tenía que esforzarse el doble para conseguir la mitad de la atención. La miré sin expresión. Eso no justifica nada, Fernanda. Lo sé, admitió con voz quebrada. Pero necesitas entender que Rodrigo no me quería realmente. Me quería a mí porque era tuya, porque quitarte a tu novia 2 semanas antes de la boda era la victoria definitiva sobre ti. Era su forma de probarse superior. Y yo fui lo suficientemente tonta como para no verlo hasta que fue demasiado tarde. ¿Tarde cómo? Tarde como descubrir que el amor de Rodrigo duró exactamente 6 meses después de la boda. Después de eso, comenzaron las comparaciones constantes. ¿Por qué no era más como ciertas mujeres de su trabajo? ¿Por qué había subido de peso después del primer embarazo? ¿Por qué no podía ser más exitosa profesionalmente? Bebí mi café lentamente, dejando que sus palabras se asentaran. Fernanda continuó con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Durante años intenté ser suficiente para él. Me cambié el cabello del color que le gustaba. Bajé de peso, lo volví a subir, volví a bajarlo. Dejé mi trabajo para enfocarme en los niños porque él decía que una buena madre debía estar en casa. Y nada era suficiente, porque el problema nunca fui yo. El problema era que yo no era la victoria que él pensó que sería. Saqué mi teléfono y revisé la hora. Tus 5 minutos se acabaron, Fernanda. Si eso es todo. Espera,
suplicó. La razón por la que quería hablar contigo es porque después de ver a tu esposa, Rodrigo no ha parado de hablar de ella, de lo hermosa que es, de lo exitosa, de cómo claramente tú ganaste al final. Y por primera vez en 10 años, lo vi con arrepentimiento real en sus ojos. Arrepentimiento de haberte quitado a la novia equivocada. Eso debe ser difícil para ti, dije sin emoción. Pero no es mi problema. Adrián, por favor, necesito que entiendas algo. Rodrigo está planeando acercarse a ti. Va a intentar reparar la relación. Pero no es por las razones correctas. Es porque ahora ve que tu vida es mejor que la suya y no puede soportarlo. Me levanté de la mesa. Gracias por la advertencia. Pero honestamente, Fernanda, dejé de importarme lo que Rodrigo piense o sienta hace mucho tiempo. Construí una vida sin él, sin su aprobación, sin esta familia que eligió su traición sobre mi dolor. Y esa vida es buena. Ella se limpió las lágrimas con una servilleta. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Alguna vez nos perdonarás? A Rodrigo y a mí, por lo que hicimos. La miré por última vez. El perdón no es algo que se pide, Fernanda. Es algo que se gana. Y ustedes nunca intentaron ganarlo. Nunca se disculparon realmente. Nunca admitieron el daño que causaron. Solo esperaron que el tiempo lo borrara. Pero el tiempo no borra nada. Solo lo entierra. Y cuando alguien como ustedes lo desentierra con comentarios estúpidos, descubre que sigue tan fresco como el primer día. Salí del café y llamé a Natalia. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Revelador. Te contaré todo en casa. Pero primero quiero pasar por la floristería. ¿Flores? ¿Para qué? Para ti, porque después de escuchar toda esa miseria, aprecio aún más lo que tenemos. El lunes por la mañana, mientras trabajaba en mi oficina en casa, recibí una llamada de mamá. Adrián, necesito que vengas a casa esta tarde. Es importante. Mamá, estoy en medio de un proyecto. ¿Puede esperar? No, no puede. Rodrigo está aquí y quiere hablar contigo. Dijo que no se irá hasta que vengas. Suspiré profundamente. Está bien. Llegaré en 1 hora. Natalia estaba en su clínica, así que manejé solo hasta la casa de mis padres. Cuando llegué, encontré a Rodrigo sentado en la sala con mamá y papá. Todos me miraron cuando entré. Adrián, comenzó papá con tono formal. Tu hermano tiene algo que decirte. Rodrigo se levantó, luciendo incómodo. Primero, quiero disculparme por mi comentario en la cena de mamá. Fue inapropiado. Eso es todo. Una disculpa de 5 segundos por 10 años de comentarios. No. Hay más. Continuó rápidamente. He estado pensando mucho desde esa noche. Sobre lo que pasó hace 10 años. Sobre cómo te traté. Y tienes razón. Fui injusto contigo. Me crucé de brazos. ¿Por qué este cambio repentino de corazón, Rodrigo? ¿Será porque viste que mi vida es mejor que la tuya? Su cara se puso roja. Eso no es justo. ¿No es justo?, repetí con una risa amarga. ¿Sabes qué no es justo? Que durante 10 años me trataste como un perdedor mientras presumías tu matrimonio perfecto. ¿Sabes qué más no es justo? Que mamá y papá nunca te detuvieron, nunca me defendieron. Solo esperaban que yo fuera el hermano mayor y maduro que aceptara todo calladamente. Mamá intervino. Adrián, estás siendo muy duro. ¿Duro? Mamá, ¿sabes cuántas veces en estos 10 años consideré dejar de venir a las reuniones familiares? ¿Cuántas veces me senté en mi auto afuera de esta casa, preparándome mentalmente para los comentarios de Rodrigo? ¿Cuántas veces salí de aquí sintiéndome peor que cuando llegué? Papá se aclaró la garganta. Siempre fuiste muy sensible, Adrián. Tal vez interpretaste las bromas de tu hermano de manera equivocada. Ahí está. Esa es exactamente la actitud que permitió esto durante una década. Mis sentimientos siempre fueron el problema. Mi sensibilidad, mi incapacidad para tomar una broma. Nunca fue que Rodrigo estuviera siendo cruel. Nunca fue que ustedes estuvieran siendo negligentes como padres al no detenerlo. Rodrigo habló con voz tensa. Vine aquí para disculparme, para intentar arreglar las cosas. ¿Qué más quieres que haga? Quiero honestidad, respondí mirándolo directamente. Quiero que admitas que me quitaste a Fernanda no porque la amaras, sino porque querías ganarme. Quiero que admitas que tus comentarios durante todos estos años fueron para mantenerme abajo porque no podías soportar que yo pudiera ser feliz sin ella.
El silencio llenó la sala. Rodrigo miraba el piso. Finalmente, habló en voz baja. Está bien. Sí, al principio fue sobre ganarte. Eras el hermano perfecto, el inteligente, el talentoso, y yo siempre fui el segundo. Cuando Fernanda apareció en tu vida, tan hermosa y refinada, y te eligió a ti, algo en mí se rompió. Pensé, ¿por qué él siempre consigue todo? ¿Por qué yo nunca soy suficiente? Así que decidí quitarte lo que tenías. Y funcionó. Te destruyó. Y yo me sentí poderoso por primera vez en mi vida. Mamá tenía lágrimas en los ojos. Rodrigo, ¿cómo puedes decir eso? Porque es la verdad, mamá, continuó mi hermano con voz cada vez más fuerte. Y después, cuando me casé con Fernanda, me di cuenta de que había ganado la batalla pero perdido la guerra. No la amaba. Nunca la amé. Solo la quería porque era tuya. Y pasé 10 años atrapado en un matrimonio que construí sobre venganza y envidia. Se sentó pesadamente en el sofá, y luego viniste a la cena con Natalia. Y vi lo que podría haber sido mi vida si hubiera dejado que fueras feliz. Vi una mujer que te ama genuinamente, que te respeta, que construyó una vida contigo, no sobre las ruinas de otra persona. Y me di cuenta de que destruí 2 vidas, la tuya y la mía, porque no podía manejar mis propios sentimientos de inferioridad. Esta confesión debería haberme dado satisfacción, debería haber sido el momento catártico que llevaba 10 años esperando, pero solo me sentía vacío. Aprecio tu honestidad, Rodrigo, de verdad, pero no cambia nada. ¿Qué? Exclamó mamá. Acabas de escuchar a tu hermano admitir todo. ¿Cómo no cambia nada? Porque una disculpa no borra 10 años de dolor, mamá. No devuelve el tiempo perdido. No repara el daño a mi autoestima que tomó años reconstruir. Rodrigo destruyó mi confianza en las relaciones. Me tomó 4 años después de conocer a Natalia antes de poder abrirme completamente a ella. 4 años de terapia para trabajar el trauma de la traición. Y ustedes, miré a mis padres, permitieron todo esto. Cada comentario cruel. Cada comparación. Cada vez que Rodrigo me hizo sentir menos que nada, ustedes se quedaron callados. Porque era más fácil que yo fuera el que se adaptara que confrontara a su otro hijo. Papá se puso de pie con expresión dura. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que nos arrodillemos y te supliquemos perdón? ¿Que nunca mencionemos esto otra vez? Quiero que reconozcan que fallaron como padres en protegerme. Quiero que admitan que eligieron la comodidad sobre la justicia. Y quiero que entiendan que mi relación con esta familia cambió para siempre. Ya no voy a ser el hijo que se sacrifica por mantener la paz. La sala quedó en silencio sepulcral. Finalmente, mamá habló con voz temblorosa. ¿Eso significa que no vas a venir a las reuniones familiares? Significa que vendré cuando quiera, no cuando se espere de mí. Significa que si Rodrigo hace otro comentario inapropiado, Natalia y yo nos iremos sin explicaciones. Significa que mis límites serán respetados o no habrá relación. Rodrigo levantó la vista. Entiendo. Y lo respeto. Haré lo que sea necesario para reparar esto. Aunque tome años. No necesito que lo repares, Rodrigo. Necesito que dejes de romperlo. Hay una diferencia. Me dirigí hacia la puerta, pero papá me bloqueó el paso. No puedes simplemente venir aquí, hacer demandas y irte. Esto es una familia. Las familias trabajan juntas. Las familias saludables trabajan juntas, corregí. Las familias disfuncionales simplemente exigen que los miembros heridos se callen y sonrían. Y yo ya no voy a ser parte de esa dinámica. Pasé junto a él y salí de la casa. Podía escuchar a mamá llorando adentro, a papá gritando algo sobre irrespeto. Pero seguí caminando hacia mi auto. Mi teléfono sonó cuando estaba a medio camino de casa. Era Natalia. ¿Cómo estuvo la reunión? Le conté todo mientras manejaba. Ella escuchó en silencio hasta que terminé. Estoy orgullosa de ti, dijo finalmente. Por mantenerte firme. Por no aceptar migajas de arrepentimiento después de años de hambre emocional. Gracias por entenderlo. Muchas personas dirían que estoy siendo muy duro. Muchas personas no han vivido lo que tú viviste, y francamente tu familia necesita este shock. Han operado bajo la creencia de que el tiempo y la sangre compartida borran todas las transgresiones. Necesitan aprender que algunas acciones tienen consecuencias permanentes.
Esa noche, Natalia y yo cenamos en nuestro lugar favorito, un pequeño restaurante italiano cerca de nuestro departamento. Mientras comíamos, mi teléfono vibró constantemente con mensajes de familiares, tíos opinando sobre la situación, primos enviando mensajes de apoyo o crítica, la familia entera dividida sobre si yo había hecho lo correcto. Deberías apagarlos, sugirió Natalia. Mañana seguirán ahí. Decidirás qué hacer con cada mensaje cuando estés listo. Tenía razón. Apagué mi teléfono y disfruté la cena con mi esposa, hablando de nuestros planes para el próximo viaje, de la expansión de su clínica, de mi nuevo proyecto con un hospital en Colombia. Hablamos de todo menos de Rodrigo y la familia. Porque esa era la diferencia entre mi vida ahora y mi vida hace 10 años. Antes, la traición de mi hermano me consumía. Ahora, era apenas una nota al pie en una vida llena de cosas más importantes y hermosas. Cuando llegamos a casa, Natalia me abrazó en la sala. Lo sabes, ¿verdad? Susurró. Saber que al final, tú ganaste. No porque tengas la esposa más hermosa o la vida más exitosa. Ganaste porque aprendiste a vivir sin necesitar su validación. Besé su frente. No gané nada. Solo dejé de jugar el juego. Esa es la forma más importante de ganar. Sonrió. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Los mensajes familiares disminuyeron. Nadie me llamó. Era como si todos hubieran decidido tácitamente darme espacio. Eso cambió el viernes por la noche cuando Rodrigo apareció en la puerta de nuestro departamento. Natalia abrió mientras yo terminaba de trabajar en mi estudio. Escuché voces en la entrada y salí para encontrarlos parados incómodamente. Rodrigo, dije sin emoción. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Sin mamá y papá como intermediarios. Solo nosotros dos. Natalia me miró con una pregunta silenciosa. Asentí ligeramente. Está bien. Tenemos 30 minutos antes de nuestra cena. Puedes quedarte. Nos sentamos en la sala. Rodrigo miraba alrededor del departamento, notando los detalles. Las fotografías de nuestros viajes. Los diplomas de Natalia en la pared. Mi estación de trabajo en la esquina. Todo hablaba de una vida construida con intención y amor. He estado yendo a terapia. Comenzó Rodrigo abruptamente, desde la cena de mamá. El terapeuta me ayudó a ver muchas cosas sobre mí mismo, cosas que no quería admitir. Me alegra que estés trabajando en ti mismo, pero eso no es mi responsabilidad. Lo sé, solo quería que supieras que lo estoy haciendo. Y que el terapeuta me hizo una pregunta que no podía responder. ¿Qué pregunta? Me preguntó cuándo dejé de verte como mi hermano, y comencé a verte como mi competencia. Y me di cuenta de que ni siquiera recuerdo. Tal vez siempre fuiste mi competencia. Tal vez desde que éramos niños y tú sacabas mejores calificaciones sin siquiera intentarlo. Tal vez desde que mamá presumía tus dibujos y yo no podía dibujar ni un círculo derecho. O tal vez fue cuando papá dijo que tú serías alguien importante algún día y a mí solo me dijo que trabajara duro. Rodrigo, interrumpí. Entiendo que tengas problemas de autoestima. Entiendo que nuestros padres tal vez te hicieron sentir menos. Pero eso no justifica lo que me hiciste. Millones de personas crecen sintiéndose segundas y no destruyen a sus hermanos por eso. Tienes razón, es solo que necesitaba que lo supieras. Que no fue personal contra ti. Fue sobre mí, sobre mis propias inseguridades, pero se sintió muy personal, Rodrigo. Cuando Fernanda me dejó 2 semanas antes de la boda, cuando perdí todos esos depósitos, cuando tuve que llamar a 200 invitados para cancelar, cuando me enteré de que mi propio hermano había estado con ella a mis espaldas durante meses. Todo eso se sintió extremadamente personal. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Si pudiera retroceder el tiempo, cambiaría todo. Pero no puedes. Y aquí estamos. Natalia, que había estado observando silenciosamente, habló. Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo? Él asintió. ¿Amas a Fernanda ahora? Después de 10 años, ¿llegaste a amarla? La pregunta lo tomó por sorpresa. Yo no lo sé. Hay momentos en que miro a nuestros hijos y siento algo. Gratitud, tal vez. Pero amor como debería ser. Como veo que ustedes se aman, no. Nunca tuvimos eso. Nuestro matrimonio se construyó sobre bases podridas, y las bases podridas nunca soportan algo hermoso. Entonces, ambos han estado infelices durante 10 años, observó Natalia. Tú atrapado en un matrimonio sin amor. Ella sintiendo que nunca es suficiente para ti. Y todo porque quisiste ganarle a tu hermano en un juego que solo tú estabas jugando. Rodrigo asintió miserablemente. Cuando lo pones así, suena tan estúpido. No solo estúpido, dijo Natalia con firmeza. Cruel, egoísta, destructivo.
No solo destruiste tu oportunidad de amor real, también destruiste la de Fernanda. También desperdiciaste 10 años de su vida en un matrimonio donde ella siempre se sintió como segunda opción. Nunca pensé en eso, admitió Rodrigo. Solo pensé en cómo me sentía yo, en cómo verte feliz me hacía sentir mal, en cómo quitarte a Fernanda me haría sentir poderoso, pero solo me hizo sentir vacío. Y luego seguiste atacando a Adrián durante años, continuó Natalia. Comentarios sobre su soltería, burlas sobre su vida, todo para mantener esa ilusión de que habías ganado, porque si admitías que habías cometido un error, tendrías que enfrentar que desperdiciaste tu vida por envidia. Rodrigo me miró con ojos enrojecidos. Ella tiene razón. En todo. Y no sé cómo arreglar esto. No puedes, respondí simplemente. No puedes arreglar 10 años de daño con disculpas. Lo único que puedes hacer es dejar de causar más daño. Puedes dejar de hacer comentarios. Puedes respetar mis límites. Puedes tratarme con dignidad básica. Pero no puedes borrar lo que hiciste. ¿Podemos al menos intentar ser hermanos otra vez? Algún día, tal vez, pero no porque tú lo pidas o porque mamá lo quiera. Será cuando yo esté listo. Y puede que nunca esté listo, y tienes que aceptar eso como consecuencia de tus acciones. Se levantó lentamente. Entiendo. Y esperaré. Todo el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que voy a trabajar en ser mejor. No por ti, sino por mí. Porque no puedo seguir viviendo con este peso. Cuando Rodrigo se fue, Natalia se acurrucó a mi lado en el sofá. ¿Cómo te sientes? Honestamente, agotado. 10 años de enojo no desaparecen con 2 conversaciones difíciles. Pero también aliviado. Finalmente dijo la verdad. Finalmente admitió que todo fue sobre su propia inseguridad. Y aunque no cambia lo que pasó, al menos ahora entiendo el porqué. Natalia besó mi mejilla. Tu hermano tiene mucho trabajo que hacer consigo mismo. Pero eso no es tu problema. Tu trabajo es seguir construyendo esta hermosa vida que tenemos. No mirar atrás. Tenía razón. Como siempre, esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, miré las fotografías en nuestra pared. Natalia y yo en París, en Tokio, en Buenos Aires. Cada imagen una historia. Cada viaje un recuerdo construido sobre amor real, no sobre venganza o envidia. Y me di cuenta de que Rodrigo había perdido más que yo. Él perdió 10 años viviendo una mentira. Yo perdí 10 años sanando. Pero al final de esos 10 años, yo tenía una vida llena de amor genuino. Él solo tenía arrepentimiento y un matrimonio vacío. La venganza más dulce no fue presentarle a Natalia, fue darme cuenta de que nunca necesité venganza en absoluto. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos en la dinámica familiar. Mamá llamaba ocasionalmente, conversaciones cortas donde evitábamos cuidadosamente el tema de Rodrigo. Papá no llamó ni una vez. Su orgullo, aparentemente, era más fuerte que su deseo de mantener la relación con su hijo mayor. Natalia y yo continuamos con nuestras vidas. Ella expandió su clínica, contratando 2 cirujanos más para manejar la creciente demanda. Yo cerré un contrato importante con un hospital en Madrid que requeriría varios viajes durante el próximo año. Estábamos ocupados, felices y completamente enfocados en nuestro futuro juntos. Entonces llegó la invitación, un sobre grueso de color crema con nuestros nombres escritos en caligrafía elegante. Era de los padres de Fernanda, invitándonos a la renovación de votos de ella y Rodrigo por su 10º aniversario de bodas. Natalia leyó la invitación con incredulidad. Esto tiene que ser una broma. ¿Quién hace una renovación de votos después de todo este drama? Alguien desesperado por aparentar que su matrimonio está bien, respondí dejando la invitación en la mesa. Obviamente no vamos a ir. El teléfono sonó esa noche. Era mamá. Supongo que recibiste la invitación, dijo sin preámbulos. La recibimos. Y no vamos a ir. Adrián, por favor. Rodrigo realmente está intentando cambiar. Esta renovación de votos es parte de su terapia. Una forma de comprometerse nuevamente con su matrimonio. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Él quiere tu bendición. Quiere que veas que está tomando en serio su compromiso con Fernanda. Mamá. No me importa qué tan en serio tome su compromiso. Ese no es mi problema ni mi responsabilidad. Eres su hermano. Tu presencia significaría mucho. Fui su hermano cuando me traicionó.
Fui su hermano cuando me humilló durante 10 años. Ahora simplemente soy alguien que comparte su sangre pero no su vida. Hay una diferencia. La escuché suspirar profundamente del otro lado de la línea. Tu padre tiene razón. Te has vuelto muy amargo. No soy amargo, mamá. Soy selectivo. Hay una diferencia enorme. Y he seleccionado no participar en ceremonias que celebran traiciones disfrazadas de amor. Colgó sin despedirse. Natalia me miró con expresión preocupada. ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien. Es solo agotador tener que explicar constantemente por qué no quiero celebrar el matrimonio que comenzó con mi dolor. 2 días después, recibí un mensaje de texto de Fernanda. Por favor, Adrián. Sé que no te debo nada, pero te lo pido de todos modos. Ven a la renovación de votos. Necesito que estés ahí. No respondí. Al día siguiente, otro mensaje. Hay cosas que necesitas saber. Cosas sobre Rodrigo que cambiarán tu perspectiva, pero solo puedo contártelas en persona. Esta vez respondí. Si hay algo que necesito saber, puedes decírmelo ahora por mensaje. No, tiene que ser en persona, en la renovación de votos. Por favor, le mostré los mensajes a Natalia. Suena como manipulación, observó. Como si estuviera usando algún secreto para obligarte a ir. Probablemente lo es. Pero ahora tengo curiosidad. ¿Qué podría ser tan importante que necesita contármelo en su renovación de votos? A menos que... Natalia se detuvo, su expresión cambió. ¿A menos que qué? A menos que la renovación de votos sea una fachada. Piénsalo. Matrimonio claramente infeliz. Terapia ordenada. Evento público donde todos pueden ver su compromiso renovado. ¿Y si Fernanda planea algo? ¿Cómo qué? No lo sé, pero tengo un mal presentimiento. Tal vez deberías ir, solo para ver qué está pasando realmente. Después de mucha discusión, decidimos asistir, no por Rodrigo o por mamá, sino porque la curiosidad era demasiado fuerte. El día de la renovación de votos llegó con un cielo despejado y temperatura perfecta. La ceremonia sería en el mismo jardín donde Rodrigo y Fernanda se habían casado 10 años atrás. La ironía no pasó desapercibida. Llegamos temprano, antes que la mayoría de los invitados. El lugar estaba decorado elegantemente con flores blancas y doradas. Sillas blancas alineadas en filas perfectas, frente a un arco cubierto de rosas. Era hermoso de una manera artificial, como un set de película en lugar de una celebración real. Mamá nos vio llegar y se apresuró hacia nosotros. Vinieron, dijo con lágrimas en los ojos. No estaba segura de que lo harían. Solo estamos aquí como observadores, aclaré. No como participantes. No vamos a fingir que aprobamos esto. Mamá asintió, aparentemente satisfecha solo con nuestra presencia. Papá nos ignoró completamente cuando pasamos junto a él. Fernanda apareció momentos después, luciendo sorprendentemente bien comparado con la última vez que la había visto. Llevaba un vestido blanco simple pero elegante. Su cabello estaba arreglado profesionalmente. Había perdido peso. Pero sus ojos mostraban algo más que felicidad. Mostraban determinación. Se acercó a nosotros directamente. Gracias por venir. Significa más de lo que sabes. Dijiste que tenías algo importante que contarme. Respondí en voz baja. Fernanda miró alrededor nerviosamente. Después de la ceremonia. Hay algo que todos necesitan ver. Todos. ¿Qué significa eso? Verás. Solo por favor. Quédense hasta el final. No importa lo que pase. La ceremonia comenzó puntualmente. Rodrigo estaba parado en el altar, luciendo incómodo en su traje. El oficiante era el mismo que los había casado 10 años atrás. Comenzó con las palabras tradicionales sobre el amor, el compromiso, las pruebas superadas. Fernanda caminó por el pasillo sola. Sus padres estaban sentados en la primera fila, con expresiones rígidas. Algo definitivamente estaba mal aquí. Cuando Fernanda llegó al altar y tomó las manos de Rodrigo, noté que ella no sonreía. De hecho, lucía como si estuviera a punto de hacer algo que requería todo su coraje. El oficiante continuó. Estamos aquí para presenciar la renovación de votos entre Rodrigo y Fernanda. Un compromiso de continuar su viaje juntos, de superar las dificultades pasadas y construir un futuro más fuerte. Rodrigo, ¿renuevas tus votos a Fernanda? Mi hermano miró a su esposa. Sí, lo hago. Fernanda, ¿renuevas tus votos a Rodrigo? Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Los invitados comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Finalmente, Fernanda habló. No. El jardín entero se quedó en silencio. El oficiante parpadeó confundido. Perdón, no renuevo mis votos.
repitió Fernanda con voz más fuerte. De hecho, vine aquí hoy para terminar este matrimonio públicamente, de la misma manera que comenzó, con traición y mentiras. Rodrigo palideció. Fernanda, ¿qué estás haciendo? Lo que debí haber hecho hace 10 años, respondió ella, volteándose para encarar a los invitados. Todos ustedes vinieron esperando ver una renovación de amor. Pero en lugar de eso, van a presenciar la verdad. Fernanda sacó un sobre de su ramo de flores. Dentro hay documentos que muestran la historia completa de cómo comenzó este matrimonio. Conversaciones de texto entre Rodrigo y yo, donde él admite que solo me persiguió para herirle a su hermano. Correos electrónicos donde planea exactamente cómo sabotear la boda de Adrián. Incluso una grabación de Rodrigo hace 3 meses, durante nuestra terapia de parejas, admitiendo que nunca me amó realmente. Rodrigo intentó quitarle el sobre. «Dame eso». Ella lo esquivó y caminó hacia donde estaban mamá y papá. «También hay documentos sobre ustedes dos. Sobre cómo sabían desde el principio que Rodrigo estaba con Fernanda mientras Adrián planeaba su boda. Cómo eligieron quedarse callados porque pensaron que Rodrigo era la mejor opción. Cómo conscientemente permitieron que su otro hijo fuera traicionado». Mamá se puso de pie. «Esto es ridículo. No sabíamos nada». Fernanda le entregó una hoja de papel. «Este es un mensaje de texto de hace 11 años. De ti, Elena, diciéndole a Rodrigo que Adrián nunca tenía que saber sobre su aventura con Fernanda. Que sería nuestro secreto familiar. Que lo que Adrián no sabía no lo lastimaba». El papel cayó de las manos temblorosas de mamá. Natalia apretó mi mano. Yo estaba congelado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Fernanda continuó, su voz clara y fuerte. «Durante 10 años he vivido con la culpa de lo que le hicimos a Adrián. Y durante 10 años esta familia me hizo sentir que yo era la única responsable, que yo seduje a Rodrigo, que yo destruí una familia. Pero la verdad es que todos participaron, todos sabían, y todos eligieron proteger a Rodrigo a expensas de Adrián». Papá finalmente habló, su voz ronca. «¿Por qué haces esto ahora? ¿Por qué aquí? Porque merezco ser libre. Porque Adrián merece saber la verdad completa. Y porque esta familia necesita enfrentar lo que realmente son, cómplices». Fernanda se volvió hacia mí. «Adrián, pasé años creyendo la narrativa que me vendieron. Que tú eras demasiado serio, demasiado enfocado en tu carrera, que nunca me harías feliz. Rodrigo me pintó un cuadro de un hermano frío que no me merecía. Y yo, en mi estupidez, lo creí. Pero después de ver cómo amas a Natalia, después de ver el hombre en que te convertiste a pesar de lo que te hicimos, me di cuenta de que fui yo quien no te merecía». Se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. «Rodrigo nunca me amó, pero tú sí lo hiciste. Y yo tiré ese amor por promesas vacías y una familia que valoraba las apariencias sobre la honestidad. Me levanté lentamente, con Natalia a mi lado. Mi voz salió sorprendentemente calmada. «Fernanda, aprecio que finalmente digas la verdad, pero debiste haberla dicho hace 10 años, cuando importaba, cuando podría haber salvado mi dignidad delante de todos nuestros amigos y familia. No ahora, cuando ya no me importa». «Pero tú mereces saberlo todo», insistió. «Mereces saber que no estuviste loco al sentir que algo estaba mal, que tu familia realmente te traicionó». Me volteé hacia mis padres. Mamá estaba llorando. Papá lucía como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. «¿Y ustedes?», dije tranquilamente. «¿Tienen algo que decir?». Mamá habló entre sollozos. «Pensamos que estábamos protegiendo a la familia. Pensamos que si manteníamos el secreto, eventualmente todos sanarían». «¿Protegiendo a la familia?», repetí con incredulidad. «Me lanzaron a los lobos para proteger al lobo». Rodrigo finalmente encontró su voz. «Adrián, no hay palabras». «Tienes razón», lo interrumpí. «No hay palabras. No hay disculpas suficientemente grandes para lo que hicieron. No solo tú, todos ustedes». Miré alrededor del jardín. Tíos, tías, primos, amigos, todos mirando incómodos. ¿Cuántos de ustedes sabían? ¿Cuántos participaron en esta mentira durante 10 años? El silencio era su respuesta. Natalia habló entonces, su voz cortante como vidrio. «Adrián no necesita sus disculpas ahora.
No necesita su culpa o su lástima. Lo que necesita es cerrar este capítulo para siempre. Se volvió hacia mí. ¿Estás listo para irnos? Más que listo. Pero antes de irme, tengo algo que decir. Me paré frente a toda la familia reunida. Durante 10 años me hicieron sentir que yo era el problema, que era demasiado sensible, que no podía superar el pasado, que necesitaba perdonar y olvidar por el bien de la familia. Pero ahora veo que el problema nunca fui yo. El problema fue una familia que valoraba la fachada sobre la verdad, que protegía al agresor y culpaba a la víctima. Y francamente, me merezco mejor que esto. Natalia merece mejor que esto. Miré a Rodrigo por última vez. Espero que encuentres la felicidad algún día. Felicidad real, no construida sobre la miseria de otros. Y espero que aprendas a vivir con las consecuencias de tus acciones, porque yo ya aprendí a vivir sin ustedes. Tomé la mano de Natalia y comenzamos a caminar hacia la salida. «Adrián, espera», gritó mamá. «No puedes simplemente irte así». «¿Por qué no?», respondí sin detenerme. «Ustedes simplemente me dejaron cuando era conveniente. Esto solo es recíproco, pero somos tu familia. Una familia no hace lo que ustedes hicieron. Una familia protege. Una familia es honesta. Ustedes solo comparten mi apellido. Y francamente estoy considerando cambiarlo». Mamá dejó escapar un sollozo. Papá finalmente se movió, caminando hacia mí con expresión endurecida. «Si te vas ahora, no vuelvas». Lo miré directamente a los ojos. «Perfecto. Eso me ahorra tener que decirlo yo primero». Nos fuimos del jardín con las voces de mi familia gritando detrás de nosotros. Algunos pedían que me quedara. Otros insultaban a Fernanda por arruinar la ceremonia. Rodrigo permanecía callado en el altar, una estatua de arrepentimiento y vergüenza. En el auto, Natalia me miró con preocupación. «¿Cómo te sientes?». Como si finalmente me hubieran quitado un peso de encima. Un peso que no sabía que todavía estaba cargando. ¿Lamentas haber ido? Para nada. Necesitaba escuchar eso. Necesitaba saber que no estaba loco, que realmente fue tan malo como pensé que era. Peor incluso. Manejamos en silencio durante un rato. Finalmente, Natalia habló. «¿Qué vas a hacer ahora?». «Ahora», respondí tomando su mano. «Voy a vivir mi vida completamente libre de ellos, sin culpa, sin obligaciones familiares forzadas. Solo tú, yo y la familia que elijamos crear». «¿La familia que elijamos crear?», repitió con una sonrisa pequeña. «¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo?». «Estoy sugiriendo que es hora de empezar nuestro propio capítulo. Uno que no incluya traiciones pasadas o familias tóxicas. Solo nosotros construyendo algo hermoso desde cero». Natalia se inclinó y me besó suavemente. «Me parece perfecto». Esa noche, mientras cenábamos en nuestro departamento, mi teléfono no dejó de sonar. Mensajes de familiares con opiniones divididas. Algunos apoyándome, otros condenándome por abandonar a mi familia en su momento de necesidad. Momento de necesidad. Reí amargamente mientras le mostraba los mensajes a Natalia. Como si ellos hubieran estado ahí en mi momento de necesidad hace 10 años. «Ignora todo eso», aconsejó Natalia. «Deja que procesen. Eventualmente se darán cuenta de que esto fue inevitable. O no lo harán. De cualquier manera, ya no es tu problema». Tenía razón. Apagué mi teléfono y pasamos la noche hablando de nuestro futuro. De la posibilidad de mudarnos a otra ciudad, de adoptar o tener hijos propios. De construir una vida donde el pasado fuera solo eso, pasado. Y por primera vez en 10 años, sentí que realmente estaba libre. No solo libre de Rodrigo o de Fernanda, sino libre de la expectativa de que debía mantener unida a una familia que nunca me había protegido. Libre de la culpa que me habían hecho sentir por atreverme a estar herido. Libre de la obligación de perdonar lo imperdonable solo porque compartíamos sangre. La venganza que había imaginado años atrás, algún gran gesto que los haría sufrir como yo había sufrido, resultó ser innecesaria. Porque la mejor venganza no fue hacerles daño, fue construir una vida tan hermosa y completa que su ausencia en ella no importaba en absoluto. Los meses siguientes a la desastrosa renovación de votos fueron extrañamente pacíficos. Sin la constante tensión de las obligaciones familiares, Natalia y yo florecimos. Su clínica se expandió a una segunda ubicación. Mi empresa firmó contratos en 3 países más. Viajamos, reímos, planeamos, vivimos sin el peso de una familia tóxica arrastrándose detrás de nosotros. Pero el universo, aparentemente,
no había terminado con los giros dramáticos. 6 meses después del incidente en el jardín, recibí una llamada de un número desconocido. Era el abogado de Fernanda. Señor Adrián, necesito hablar con usted sobre un asunto delicado que involucra a su exprometida y su hermano. ¿Qué tipo de asunto? Fernanda está procesando el divorcio y ha presentado una demanda civil contra Rodrigo por fraude emocional y engaño intencional. También está demandando a sus padres por complicidad. El abogado quiere saber si estaría dispuesto a testificar. ¿Testificar sobre qué exactamente? Sobre el impacto que la traición de su hermano tuvo en usted, sobre cómo la familia encubrió la aventura. Su testimonio podría fortalecer significativamente el caso de Fernanda. Le dije al abogado que lo pensaría y discutiría con mi esposa. Esa noche, Natalia y yo debatimos los pros y los contras. Testificar significaría revivir todo públicamente. Significaría enfrentar a mi familia en un tribunal. Pero también significaría validación final. Reconocimiento legal del daño causado. No tienes que hacerlo, dijo Natalia. Ya cortaste lazos con ellos. No les debes nada. No se trata de lo que les debo, respondí pensativamente. Se trata de establecer un precedente, de decir públicamente que este tipo de comportamiento tiene consecuencias, que las familias no pueden traicionar a sus miembros sin repercusiones. Decidí testificar. La fecha del juicio se fijó para 3 meses después. Durante ese tiempo, intentaron contactarme múltiples veces. Mamá llamaba semanalmente, dejando mensajes llorosos sobre cómo estaba destruyendo a la familia. Papá envió un mensaje único y breve. Si testificas contra tu hermano, estarás muerto para mí. Rodrigo nunca intentó contactarme directamente, pero a través de conocidos mutuos, escuché que su vida había colapsado completamente después del incidente en la renovación de votos. Perdió su trabajo cuando su empleador se enteró del escándalo. Fernanda se había mudado con sus padres, llevándose a los niños. Estaba viviendo solo en un departamento pequeño, su reputación destruida, sus amistades terminadas. Parte de mí, una parte muy pequeña, sentía lástima por él, pero entonces recordaba los 10 años de comentarios crueles, las burlas constantes, la traición original, y la lástima se evaporaba. El día del juicio llegó con lluvia torrencial. Natalia me acompañó, su presencia una ancla tranquilizadora en medio del caos emocional. La sala del tribunal estaba llena. Fernanda se veía nerviosa pero determinada. Rodrigo estaba sentado al otro lado con su abogado, luciendo demacrado y envejecido. Mamá y papá estaban sentados detrás de él, sus rostros máscaras de resentimiento cuando me vieron entrar. Cuando me llamaron al estrado, caminé con la cabeza en alto. Juré decir la verdad y me senté. El abogado de Fernanda comenzó con preguntas básicas. Mi relación con Rodrigo antes de la traición. ¿Cómo descubrí la aventura? El impacto inmediato en mi vida. Luego profundizó. Señor Adrián, después de la cancelación de su boda, ¿cómo respondió su familia? Me dijeron que lo superara, que estas cosas pasan, que debía ser maduro y aceptar que el amor es impredecible. ¿Y su hermano Rodrigo cómo actuó después de casarse con Fernanda? Presumía constantemente su matrimonio, hacía comentarios sobre mi soltería en cada reunión familiar, me trataba como si fuera un perdedor que no podía seguir adelante. ¿Durante cuánto tiempo continuó este comportamiento? 10 años. Hasta que conoció a mi esposa Natalia. El abogado mostró varios mensajes de texto y correos electrónicos donde familiares habían documentado los comentarios de Rodrigo sobre mí, evidencia de un patrón de acoso psicológico sostenido durante una década. Luego llegó la parte más difícil. ¿Puede describir el impacto emocional que esta traición tuvo en su vida? Tomé un respiro profundo. Desarrollé ansiedad severa sobre las relaciones. Tardé 4 años después de conocer a Natalia antes de poder confiar completamente en ella. Gasté miles de dólares en terapia. Me alejé de conexiones sociales porque no podía confiar en nadie. Y durante todo ese tiempo, mi familia me hacía sentir que yo era el problema, que era demasiado sensible, que necesitaba superarlo. El abogado de Rodrigo contrainterrogó intentando pintarme como alguien vengativo. ¿No es verdad que usted vino a la renovación de votos específicamente para causar problemas? No. Vine porque Fernanda me pidió que estuviera ahí, y lo que sucedió fue su decisión, no la mía. ¿No es verdad que usted ha exagerado el impacto emocional para obtener simpatía? No he exagerado nada. Tengo documentación médica de mi terapeuta, recetas de medicamentos para ansiedad,
todo respaldando mis afirmaciones. Después de mi testimonio, varios testigos expertos hablaron sobre el trauma emocional causado por traiciones familiares. Un psicólogo explicó cómo el comportamiento de Rodrigo durante 10 años constituía acoso psicológico sostenido. Luego Fernanda testificó. Su relato fue devastador. Describió cómo Rodrigo la había manipulado, pintando un retrato de mí como un novio negligente y frío, cómo la familia había participado activamente en mantener el secreto de la aventura, cómo durante 10 años de matrimonio, Rodrigo la había comparado constantemente con otras mujeres, dejándola claro que ella nunca fue realmente su elección, sino su premio de consolación. Cuando mostró las grabaciones de las sesiones de terapia de parejas donde Rodrigo admitía que nunca la había amado, la sala quedó en silencio. Su voz clara y firme llenó el espacio. Durante 10 años viví una mentira, y cuando finalmente encontré el coraje de exponerla, su familia me demonizó. Me llamaron vengativa, destructiva, loca. Pero la única cosa loca que hice fue quedarme tanto tiempo en un matrimonio construido sobre mentiras. El abogado de Rodrigo intentó argumentar que Fernanda también era culpable de la traición original, que ella había participado voluntariamente en la aventura, que su demanda actual era hipócrita. Pero el juez no estaba convencido. La diferencia, señor abogado, es que su cliente continuó un patrón de comportamiento abusivo durante 10 años. La señora Fernanda está aquí asumiendo responsabilidad por sus acciones pasadas. Su cliente, por otro lado, continuó causando daño intencionalmente durante una década. Los testimonios de mamá y papá fueron particularmente reveladores. Bajo juramento, mamá admitió que sabía de la aventura 2 meses antes de mi boda cancelada. Papá admitió que le había dicho a Rodrigo que Fernanda sería una mejor esposa que yo merecía porque venía de una familia con dinero. Sus palabras cayeron como bombas en la sala del tribunal. Básicamente admitieron complicidad en la traición. Admitieron que habían valorado el estatus social sobre el bienestar de su propio hijo. Cuando el juez preguntó por qué habían tomado esas decisiones, papá respondió con brutal honestidad. Adrián siempre fue demasiado sensible. Rodrigo era más práctico, más como yo. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto para la familia en general. ¿Y el impacto en Adrián?, preguntó el juez. Pensamos que se recuperaría. Es un hombre adulto. Debería haber sido capaz de manejarlo. El juez negó con la cabeza con disgusto. El veredicto llegó 2 semanas después. El juez falló a favor de Fernanda en todos los cargos. Rodrigo fue ordenado a pagar daños significativos por fraude emocional y engaño intencional. Mamá y papá fueron declarados cómplices y también ordenados a pagar compensación. Pero más que el dinero, fue la declaración del juez lo que resonó. Este caso, dijo leyendo su decisión, representa un ejemplo extremo de disfunción familiar sistemática. El acusado, Rodrigo, no solo traicionó a su hermano, sino que continuó un patrón de abuso psicológico durante una década. Los coacusados, sus padres, no solo permitieron este comportamiento, sino que participaron activamente en él. El impacto en la víctima, Adrián, está bien documentado. Ansiedad severa, trauma relacional, años de terapia. Y durante todo ese tiempo, la familia lo hizo sentir que él era el problema. Este tribunal reconoce que las familias no existen fuera de la ley, no tienen derecho a traumatizar a sus miembros sin consecuencias. El señor Adrián tiene todo el derecho de buscar justicia, y este tribunal se la concede. Cuando salimos del tribunal ese día, los medios estaban esperando. Aparentemente, el caso había atraído atención por su naturaleza única. Periodistas gritaban preguntas. ¿Cómo se siente sobre el veredicto? ¿Va a reconciliarse con su familia? ¿Cuáles son sus planes ahora? Natalia y yo no respondimos. Simplemente caminamos hacia nuestro auto, sus dedos entrelazados con los míos. Pero Fernanda se detuvo. Enfrentó a las cámaras con valentía. Quiero que otras personas en situaciones similares sepan algo. La lealtad familiar no justifica el abuso. La sangre compartida no da permiso para la traición. Y nunca es demasiado tarde para buscar justicia y sanación. Si mi historia ayuda, aunque sea a una persona, a encontrar el coraje para establecer límites saludables con una familia tóxica, entonces todo esto habrá valido la pena. Esa noche, Natalia y yo celebramos tranquilamente en casa. No con champán o fiesta, sino con una cena simple y la satisfacción de que finalmente, después de 11 años, había justicia. ¿Cómo te sientes?, preguntó Natalia mientras cenábamos.
Validado, respondí honestamente. Durante tanto tiempo me hicieron sentir que estaba exagerando, que era demasiado sensible. Pero hoy un juez, una autoridad imparcial, confirmó que lo que me hicieron estuvo mal, que el daño fue real, que merezco justicia. Natalia levantó su copa de vino. Por la justicia y por construir una vida libre de toxicidad. Brindamos. Y en ese momento, mirando a mi esposa a través de la mesa, me di cuenta de que había ganado más de lo que nunca perdí. Perdí una familia tóxica, pero gané claridad. Perdí un hermano traidor, pero gané paz mental. Perdí una novia infiel, pero gané una esposa que me amaba genuinamente. Los días siguientes trajeron una avalancha de reacciones. Familiares enviando mensajes divididos, algunos apoyándome finalmente, otros condenándome por llevar asuntos privados a los tribunales, pero la mayoría simplemente guardó silencio. El silencio de la culpa compartida, el silencio de saber que habían estado del lado equivocado de la historia durante 11 años. Rodrigo intentó contactarme una vez, dejando un mensaje de voz largo y divagante. Hablaba de arrepentimiento, de cambio, de deseo de reparación, pero terminaba con una petición de préstamo de dinero porque no podía pagar los daños ordenados por el tribunal. Borré el mensaje sin responder. Mamá y papá nunca intentaron contactarme después del juicio. Su orgullo, aparentemente, era más fuerte que cualquier deseo de reconciliación, y honestamente, yo estaba bien con eso. Había pasado suficiente energía intentando ganarme su amor y aprobación. Ya no los necesitaba. Fernanda, sorprendentemente, se convirtió en una especie de aliada inesperada. No amigos, porque había demasiada historia dolorosa entre nosotros, pero había un respeto mutuo ahora, una comprensión de que ambos habíamos sido víctimas de la manipulación de Rodrigo, aunque de maneras diferentes. Ella comenzó a reconstruir su vida. Volvió a estudiar, esta vez derecho familiar con enfoque en casos de abuso emocional. Quería ayudar a otras personas en situaciones similares. Era su forma de convertir el trauma en propósito. Natalia y yo finalmente tomamos una decisión que habíamos estado posponiendo. Decidimos mudarnos a otra ciudad. No por huir, sino por comenzar completamente fresco, un lugar donde nadie conociera la historia, donde pudiéramos ser simplemente Adrián y Natalia, no el hermano traicionado y su hermosa esposa. Elegimos Barcelona. Natalia tenía oportunidad de abrir una clínica asociada con un hospital prestigioso. Yo podía trabajar remotamente y viajar según fuera necesario. Era el inicio perfecto para nuestro nuevo capítulo. La noche antes de nuestro vuelo, me senté solo en nuestro departamento ya empacado. Miré alrededor del espacio que había sido nuestro hogar durante años. Tantos recuerdos aquí, tantas conversaciones sobre el pasado, el presente, el futuro. Y me di cuenta de algo importante. La venganza que había imaginado años atrás, algún gran gesto dramático que haría sufrir a Rodrigo como yo había sufrido, había sido innecesaria. Porque la verdadera venganza no fue hacerlo sufrir, fue construir una vida tan completa, tan hermosa, tan llena de amor genuino y éxito real, que su ausencia en ella no importaba en absoluto. Rodrigo se quedó con el premio que tanto había querido. Fernanda. Y ese premio resultó ser su castigo. 10 años de matrimonio infeliz. 2 hijos que ahora lo culpaban por la ruptura familiar. Una reputación destruida. Un trabajo perdido. Y al final, ni siquiera pudo conservar lo que me había robado. Yo, por otro lado, perdí algo que pensé que era invaluable, pero en esa pérdida, descubrí que podía construir algo aún mejor. Encontré a Natalia. Construí una carrera exitosa sin la interferencia de una familia tóxica. Desarrollé límites saludables y autorrespeto, y aprendí la lección más valiosa de todas. A veces, perder lo que pensamos que queremos es la mejor cosa que puede pasarnos, porque nos obliga a descubrir lo que realmente necesitamos. El aeropuerto estaba sorprendentemente tranquilo para ser un martes por la tarde. Natalia y yo caminábamos hacia nuestra puerta de embarque, nuestras maletas rodando detrás de nosotros, cuando escuché una voz familiar gritando mi nombre. Me volteé y vi a Rodrigo corriendo hacia nosotros. Lucía terrible. Había perdido más peso. Su ropa colgaba floja en su cuerpo. Tenía ojeras profundas y su cabello estaba despeinado. Adrián, por favor, espera. Jadeó cuando nos alcanzó. Solo dame 5 minutos.
Natalia se tensó a mi lado. Adrián, no tienes que hacer esto. Nuestro vuelo sale pronto. Tienes razón. 5 minutos, Rodrigo. Y es mejor que valga la pena porque estás retrasando nuestra nueva vida. Mi hermano se dobló sobre sus rodillas, recuperando el aliento. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos. No sabía que se estaban mudando. Me enteré por un primo. Necesitaba verte antes de que te fueras. ¿Para qué? Pregunté sin emoción. Ya dijiste todo en el juicio. Ya escuché todas tus excusas. No hay nada más que hablar. Por favor, déjame decir esto. Solo esto, y nunca te molestaré otra vez. Lo miré por un largo momento. Luego asentí. Habla. Se enderezó, limpiándose las manos en sus jeans nerviosamente. Quiero que sepas que te envidié toda la vida. Desde que éramos niños, eras mejor que yo en todo. Más inteligente, más talentoso, más amado. Y en lugar de trabajar para mejorarme, decidí destruirte. Esa decisión arruinó tu vida por un tiempo, pero arruinó la mía permanentemente. Eso lo puedo ver, respondí fríamente. Sigue. Perdí todo. Mi trabajo, mi esposa, el respeto de mis hijos. Mamá y papá ni siquiera me hablan más porque tuve que pedirles dinero para pagar los daños del juicio. Vivo en un cuarto alquilado que comparto con 2 extraños, y cada noche me acuesto sabiendo que yo causé esto. No la suerte, no las circunstancias, yo. Con mis decisiones y mi envidia enfermiza. No tengo lástima por ti, dije honestamente. No espero que la tengas, respondió Rodrigo. Solo necesitaba que supieras que tenías razón. Sobre todo, yo era el problema, la familia era el problema, y tú mereces toda la felicidad que tienes ahora. Miré a mi hermano por última vez. Durante 11 años había imaginado este momento. El momento en que él admitiría completamente su culpa. El momento en que vería el arrepentimiento real en sus ojos. Y ahora que estaba aquí, me di cuenta de que no sentía nada. No triunfo, no satisfacción, solo indiferencia. Rodrigo, aprecio que finalmente seas honesto, pero esto no cambia nada entre nosotros. El daño es demasiado profundo. El tiempo perdido es demasiado. No estoy buscando reconciliación, dijo rápidamente. Solo perdón. Solo necesito saber que algún día, tal vez, podrás perdonarme. El perdón no es algo que se otorga en un horario, intervino Natalia firmemente. Tu hermano pasó años sanando del daño que le causaste. Si algún día elige perdonarte, será su decisión en su tiempo, no porque tú lo necesites para sentirte mejor contigo mismo. Rodrigo asintió lentamente, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Lo entiendo. Solo, gracias por escucharme. Espero que Barcelona sea todo lo que sueñan. Comenzó a alejarse, pero lo detuve con una pregunta. Rodrigo, ¿alguna vez amaste a Fernanda? Aunque sea un poco. Se detuvo, dándome la espalda. Al principio, no. Era solo un trofeo que te quité, pero con los años, especialmente después de que nacieron los niños, comenzó a haber algo. No amor como el que tú describes tener con Natalia, pero algo. Y para cuando me di cuenta de lo que era, ya la había lastimado demasiado como para que importara. Se volteó para mirarme una última vez. La ironía es que terminé amando lo que robé, pero solo después de destruir cualquier posibilidad de que ese amor fuera correspondido. Vive con eso como yo vivo con lo que te hice, con arrepentimiento permanente. Y con eso, se fue. Natalia y yo lo vimos desaparecer entre la multitud del aeropuerto. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella suavemente, como si acabara de cerrar un libro que llevaba 11 años tratando de terminar. La historia terminó, no felizmente para todos, pero terminó, y ahora puedo empezar una nueva. Abordamos nuestro vuelo y cuando el avión despegó, miré por la ventana la ciudad que dejábamos atrás. En algún lugar allá abajo estaban mamá y papá, probablemente todavía creyendo que habían hecho lo correcto. Estaba Rodrigo, viviendo con las consecuencias de sus acciones. Estaba Fernanda, reconstruyendo su vida desde cero. Y estábamos nosotros, Natalia y yo, volando hacia una nueva aventura libre del peso del pasado. Cuando aterrizamos en Barcelona 12 horas después, el sol estaba saliendo. La ciudad se extendía ante nosotros, llena de promesas y posibilidades. Natalia tomó mi mano mientras salíamos del aeropuerto. ¿Listo para empezar de nuevo?
Siempre he estado listo. Solo estaba esperando el momento correcto. Y mirando la ciudad dorada por el sol de la mañana, con la mujer que amo a mi lado, este es el momento perfecto. Instalarnos en Barcelona fue más fácil de lo esperado. Encontramos un departamento hermoso en el barrio de Gracia, con balcones que daban a calles estrechas llenas de cafés y tiendas boutique. Natalia comenzó en su nueva clínica inmediatamente, impresionando a todos con su habilidad y profesionalismo. Yo establecí mi oficina en casa, trabajando con clientes de todo el mundo, disfrutando la flexibilidad que me permitía explorar la ciudad durante los descansos. Hicimos amigos nuevos, personas que no sabían nada de traiciones familiares o juicios dramáticos. Para ellos, éramos simplemente una pareja de profesionales que había decidido empezar de nuevo en una ciudad nueva. Y eso era exactamente lo que queríamos ser. 6 meses después de mudarnos, recibí un correo electrónico inesperado. Era de un productor de documentales interesado en hacer un episodio sobre mi historia para una serie sobre familias disfuncionales y recuperación. Aparentemente, el caso judicial había atraído atención más allá de los medios locales. Le mostré el correo a Natalia durante la cena. ¿Qué piensas? ¿Debería hacerlo? Depende, respondió pensativamente. ¿Por qué lo harías? ¿Para ayudar a otros o para reabrir heridas? Esa era la pregunta correcta. Pasé días considerándolo. Finalmente decidí aceptar, pero con condiciones. El documental debía enfocarse en la sanación y el establecimiento de límites saludables, no en el drama. Debía incluir recursos para personas en situaciones similares, y debía proteger la identidad de los niños de Rodrigo, quienes no tenían culpa de las acciones de sus padres. El productor aceptó todas mis condiciones. Las filmaciones tomaron 2 semanas. Fue agotador revivir todo, pero también catártico de una manera inesperada. Por primera vez, pude contar mi historia completa sin interrupciones, sin juicios, solo como una narrativa de trauma, sanación y crecimiento. Fernanda también participó en el documental. Su segmento era poderoso, describiendo cómo había encontrado el coraje para exponer la verdad y reconstruir su vida. Ella hablaba abiertamente sobre la culpa que todavía cargaba por su papel en la traición original, pero también sobre cómo estaba trabajando para perdonarse a sí misma mientras ayudaba a otros. El documental se transmitió 9 meses después de mudarnos a Barcelona. Natalia y yo lo vimos juntos en nuestro departamento, con las cortinas cerradas y una botella de vino. Fue extraño verme en la pantalla, hablando sobre los momentos más dolorosos de mi vida, pero también fue empoderador ver cómo la narrativa se desarrollaba, mostrando no solo el trauma sino la recuperación. Después de que terminó, Natalia se acurrucó contra mí. Estoy orgullosa de ti, por ser tan vulnerable, por compartir tu historia para ayudar a otros. Espero que realmente ayude a alguien, porque si incluso una persona encuentra el coraje para establecer límites saludables después de ver esto, todo habrá valido la pena. El documental se volvió viral casi inmediatamente. Miles de personas compartieron sus propias historias de traiciones familiares. Grupos de apoyo comenzaron a formarse en línea. Terapeutas reportaron un aumento en clientes buscando ayuda para procesar trauma familiar. Y yo recibí cientos de mensajes de agradecimiento de personas que se sentían vistas y validadas por primera vez. Una carta en particular me llegó profundamente. Era de una mujer joven cuya hermana había robado a su novio. La familia había esperado que ella lo superara y mantuviera la paz, pero después de ver el documental, había encontrado el coraje para establecer límites y buscar terapia. Su carta terminaba con: «Gracias por mostrarme que está bien protegerme, incluso de la familia». Esa carta, y cientos como ella, confirmaron que había tomado la decisión correcta al participar en el documental. Mi historia, tan dolorosa como era, estaba ayudando a otros a sanar. Estaba demostrando que era posible construir una vida hermosa después de la traición. Que el perdón no era obligatorio para la sanación. Que los límites saludables eran un acto de amor propio, no de venganza. Un año después de mudarnos a Barcelona, Natalia y yo celebramos nuestro 4º aniversario de bodas. Lo pasamos en un pequeño restaurante junto al mar, comiendo mariscos frescos y viendo el atardecer. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Natalia entre el plato principal y el postre. Su expresión era seria, pero sus ojos brillaban. «Adelante», respondí tomando su mano. «¿Alguna vez lamentas cómo resultaron las cosas?»
No la parte sobre dejar a tu familia, sino todo el camino que tomó para llegar aquí. La miré, esta mujer increíble que había elegido amarme a pesar de todo mi equipaje emocional, que había sido paciente durante mis años de terapia, que me había apoyado en cada decisión difícil. No lamento ni un solo segundo, respondí honestamente, porque cada momento doloroso me trajo aquí, a esta ciudad, a esta vida, a ti. Si Rodrigo no me hubiera traicionado, probablemente me habría casado con Fernanda, y seríamos miserables. Nunca te habría conocido, nunca habría desarrollado el carácter y la fortaleza que desarrollé. Entonces, de una manera retorcida, agradezco que todo pasara exactamente como pasó. Natalia sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. Esa es exactamente la respuesta que esperaba. Porque hay algo que necesito decirte. Estoy embarazada. El tiempo se detuvo. Miré a mi esposa, procesando sus palabras. Embarazada. Íbamos a tener un bebé. Íbamos a crear una familia, la familia que elegiríamos criar con amor, honestidad y límites saludables. ¿Estás segura?, logré decir finalmente. Completamente segura. 3 meses. Quería esperar hasta estar segura antes de decírtelo. Me levanté y la abracé, sin importarme que estuviéramos en un restaurante público. Las lágrimas fluían libremente ahora, lágrimas de alegría pura. Vamos a ser padres, susurré contra su cabello. Vamos a tener un bebé. Y vamos a darle algo que yo nunca tuve. Una familia que lo proteja, que lo apoye incondicionalmente, que valore su bienestar sobre las apariencias. Esa noche, caminamos por las calles de Barcelona tomados de la mano, hablando de nombres, de habitaciones para el bebé, de cómo cambiarían nuestras vidas. Y mientras caminábamos, me di cuenta de que esta era la venganza final. No dañar a quienes me habían dañado, sino construir algo tan hermoso y puro que su ausencia en ello no importara. Rodrigo había perdido años en un matrimonio construido sobre mentiras. Yo había ganado una vida construida sobre amor verdadero. Mis padres habían perdido la oportunidad de conocer a sus nietos porque eligieron lealtad a un hijo tóxico. Yo estaba creando una nueva generación libre de esa toxicidad. Y Fernanda, quien también había sufrido, estaba encontrando su propio camino hacia la redención al ayudar a otros. Todos pagamos el precio de nuestras decisiones. Pero algunos de nosotros aprendemos a construir algo hermoso con los escombros. 5 meses después, un sábado lluvioso, Natalia y yo estábamos preparando la habitación del bebé cuando sonó el timbre. No esperábamos a nadie. Abrí la puerta y me encontré cara a cara con mamá. Lucía más vieja, más frágil. Su cabello estaba completamente gris ahora y tenía líneas profundas alrededor de sus ojos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, ella quebró el silencio. Me enteré del bebé por una prima. Necesitaba venir, necesitaba hablar contigo antes de que nazca mi nieto. No es tu nieto, respondí firmemente pero sin crueldad. Es mi hijo. Un hijo que nunca conocerás, a menos que estés dispuesta a aceptar algunas verdades muy importantes. Puedo escuchar, dijo con voz temblorosa. Puedo intentar entender. La dejé entrar pero no la invité a sentarse. Nos paramos en la entrada, 2 extraños que alguna vez fueron madre e hijo. Mamá, pasé años esperando que reconocieras el daño que me causaron, que admitieras que elegir proteger a Rodrigo sobre protegerme a mí estuvo mal, que pidieras perdón genuino, no solo porque quieres acceso a tu nieto. ¿Has venido a hacer eso? Ella bajó la mirada, sus manos retorciendo el asa de su bolso. He estado en terapia. Tu padre se negó a ir, pero yo sí. La terapeuta me ayudó a ver cosas que no quería admitir. ¿Cómo te fallamos? ¿Cómo permitimos que tu hermano te lastimara repetidamente? ¿Cómo valoramos la paz sobre la justicia? Sus palabras eran lo que había esperado escuchar durante años. Pero ahora, paradas en mi entrada en Barcelona, sonaban casi vacías, porque las palabras sin acciones no significaban nada. Aprecio que estés trabajando en ti misma, mamá. De verdad. Pero la terapia no borra 11 años de dolor. Y el hecho de que solo estés haciendo esto ahora, cuando hay un bebé en camino, me dice que todavía no entiendes realmente lo que hiciste. No es sobre mí, insistió con ojos llorosos. Es sobre mi nieto. No quiero que crezca sin conocerme. Entonces, ¿no se trata de reparar nuestra relación? ¿Solo se trata de obtener acceso a mi hijo?
Eso no es perdón ni crecimiento, mamá. Eso es interés propio disfrazado de arrepentimiento. Se limpió las lágrimas con un pañuelo. ¿Qué quieres que haga, Adrián? Dímelo y lo haré. Quiero que admitas públicamente que estuviste equivocada. Que le digas a toda la familia que me fallaste. Quiero que establezcan límites con Rodrigo si su comportamiento vuelve a ser tóxico. Quiero un compromiso genuino de cambio, no solo palabras porque hay algo que quieres de mí. Su rostro palideció. No puedo hacer eso. Destruiría a Rodrigo. Ya está en una posición tan frágil. Ahí está, dije con una risa amarga. Todavía lo estás protegiendo a él a costa de reconocer el daño que me causaste. Todavía su bienestar es más importante que la verdad. No, no es eso. Es solo que, mamá, para. Ambos sabemos que nunca has considerado mis sentimientos tan importantes como los suyos. Y ahora quieres que te dé acceso a mi hijo sin hacer el trabajo real de reparar nuestra relación. Pero no funciona así. No esta vez. Natalia apareció en la entrada, su vientre prominente ahora a los 8 meses. Miró a mamá con expresión fría. Creo que es hora de que se vaya. Natalia, por favor, suplicó mamá. Tienes que entender, él es mi hijo también. Y yo soy su esposa, respondió Natalia con voz firme. Y he visto el daño que su familia le causó. He sostenido a Adrián durante pesadillas sobre la traición. He ido con él a sesiones de terapia. He visto cuánto trabajo le tomó sanar. Y no voy a permitir que esa toxicidad entre en la vida de nuestro hijo. Mamá me miró con desesperación. Adrián, por favor, no me hagas esto. Tú te lo hiciste a ti misma, mamá. Cada vez que elegiste el lado de Rodrigo. Cada vez que minimizaste mi dolor. Cada vez que esperaste que yo fuera el más grande y perdonara sin que él enfrentara consecuencias reales. Estas son las consecuencias de esas decisiones. Abrí la puerta. Cuando estés lista para hacer el trabajo real de reparación, sin condiciones, sin agenda oculta, podemos hablar. Pero hasta entonces, necesito proteger a mi familia. Y eso significa establecer límites que tú nunca estableciste para protegerme a mí. Salió lentamente. Cada paso parecía dolerle. En la puerta, se volteó una última vez. Lo lamento, susurró. Realmente lo lamento. Lo sé, respondí. Pero lamentarlo no es suficiente. Nunca lo fue. Después de que se fue, Natalia me abrazó. Sé que eso fue difícil. Estoy orgullosa de ti por mantener tus límites. Tenía que hacerlo, dije contra su hombro. No solo por mí, sino por nuestro hijo. Necesita crecer sabiendo que está protegido, que sus padres no permitirán que nadie, ni siquiera la familia, lo lastime. Y si eso significa que nunca conoce a mis padres o a mi hermano, entonces que así sea. Algunas relaciones no vale la pena salvarlas. 3 semanas después, Natalia dio a luz a nuestra hija. La llamamos Elena, pero le dimos un segundo nombre que significaba fortaleza. Cuando la sostuve por primera vez, con su pequeño cuerpo envuelto en una manta rosa suave, hice una promesa silenciosa. Prometí que ella crecería conociendo su valor. Que nadie, nunca, la haría sentir menos que completa. Que estableceríamos límites saludables y le enseñaríamos a hacer lo mismo. Que su familia sería un lugar seguro, no un campo de batalla. Y prometí que nunca sacrificaríamos su bienestar por mantener apariencias o paz falsa. Enviamos una foto del anuncio de nacimiento a la familia, más por cortesía que por cualquier otra cosa. Mamá respondió con un mensaje corto felicitándonos. Papá no respondió en absoluto. Rodrigo envió un regalo, un osito de peluche con una nota que decía simplemente: «Felicitaciones, espero que sean los mejores padres». Fernanda también envió algo, un libro sobre establecer límites saludables con una nota. Para cuando crezca. Enséñenle lo que a nosotros nos tomó demasiado tiempo aprender. Los primeros años de paternidad fueron agotadores pero hermosos. Elena era una bebé feliz, curiosa sobre todo. Natalia y yo nos turnábamos para las noches sin dormir, para cambiar pañales, para celebrar cada pequeño hito. Y mientras tanto, construimos una comunidad en Barcelona, amigos que se convirtieron en familia elegida, vecinos que compartían nuestros valores, una red de apoyo que nos ayudaba sin drama ni toxicidad. Cuando Elena cumplió 3 años, Natalia quedó embarazada nuevamente. Esta vez de un niño. Lo llamamos Marco. Y con él,
Nuestra pequeña familia se sintió completa. No necesitábamos la validación de mis padres o el arrepentimiento de Rodrigo. Teníamos todo lo que necesitábamos aquí, en esta vida que habíamos construido desde cero. 5 años después de mudarnos a Barcelona, recibí un mensaje inesperado. Era de Rodrigo. No pedía nada, no ofrecía excusas, solo decía: vi el documental otra vez hoy. Estoy orgulloso del hombre en que te convertiste, a pesar de todo lo que te hice. Tus hijos son afortunados de tenerte. No respondí, no porque estuviera enojado, sino porque simplemente no había nada que decir. Rodrigo era parte de mi pasado, un capítulo cerrado en un libro que ya no leía. Mi presente y mi futuro estaban aquí, con Natalia, Elena y Marco, con la vida que habíamos elegido construir juntos. Y esa vida era más hermosa de lo que nunca había imaginado. No perfecta, porque ninguna vida lo es, pero honesta, auténtica, llena de amor genuino y límites saludables. Hoy, cuando miro hacia atrás en toda esa historia, desde la traición inicial hasta la mudanza a Barcelona, hasta el nacimiento de mis hijos, veo un camino. Un camino doloroso, ciertamente, pero uno que me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Rodrigo me robó una novia hace 15 años, pero al hacerlo, sin saberlo, me regaló la oportunidad de encontrar algo infinitamente mejor. Una esposa que me ama genuinamente, hijos que crecerán en un hogar saludable, una vida libre de toxicidad familiar, y la sabiduría para saber que a veces lo que parece una pérdida devastadora es realmente una liberación disfrazada. No tengo amargura hacia mi familia ahora, solo indiferencia tranquila. Ellos hicieron sus elecciones, yo hice las mías. Y nuestros caminos simplemente ya no se cruzan. Y eso está bien, porque al final construí algo que ellos nunca podrán quitarme. Una familia elegida, una vida vivida con integridad, y la paz mental de saber que cuando mi hermano se burló de mí hace años por estar soltero, lo que él no podía ver era que yo estaba esperando a la persona correcta, esperando el momento correcto, esperando construir algo real, no algo robado, y cuando finalmente presenté a Natalia, su arrepentimiento fue instantáneo, porque vio lo que había perdido al elegir el camino fácil de la venganza y la envidia, mientras yo, al elegir el camino difícil de la sanación y el crecimiento, había ganado todo. Esa es la historia. No de venganza, sino de recuperación, no de odio, sino de liberación, y no de destrucción, sino de construcción. Mi hermano me robó la novia, pero al final fue él quien perdió más. ¿Qué opinas de esta historia de traición familiar y superación? ¿Crees que Adrián hizo lo correcto al establecer límites tan firmes con su familia? Si has vivido algo similar o conoces a alguien que pasó por una situación parecida, comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva sobre cómo manejar relaciones familiares tóxicas. Y si esta historia te impactó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato.